listos y dispuestos en el podcast Globovisión para darle todos los detalles sobre este proceso electoral que se está llevando a cabo en el día de hoy y donde se van a elegir 569 cargos. Entre ellos vamos a recordarles a la audiencia 285 diputados a la Asamblea Nacional, 260 gobernadores y 24 gobernaciones de estado. Para hablar sobre este tema y todo lo que derivará en estos comicios, tendremos aquí como invitado a Enrique Ochoa Antich, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, y saber Yesenia. si ya votaste. Ya voté, sí. Y ¿a qué hora votaste? Casi se me olvida, por cierto. Venía sí? apurado para el programa, entonces bueno. Pero ya tú estabas definido por quién ibas a votar, ¿no? Sí. No se puede decir, ¿no? Mira, dentro de todos estos aspectos que se han estado debatiendo, si votar, si abstenerse, ¿qué consideras tú previo a esta elección y lo que viste hasta ahorita en las calles de Caracas, porque estamos aquí? Mira, si tuviésemos que hablar un poco como si ya hubiesen ocurrido las elecciones, previendo un poco lo que va a pasar, lo que más o menos creo que todos medio intuimos lo que va a pasar, yo voy a ser un poco duro y voy a decir que creo que al final de las cuentas perdimos todos. Porque, por ejemplo, el gobierno seguramente va a exhibir como una victoria, porque obtuvo la mayoría quizás de las gobernaciones, seguramente obtiene de pronto hasta los 2/3 de la Asamblea Nacional, pero eso son victorias que llaman pírricas. Aquel general Pirro de Grecia, creo que era de Grecia, no de Roma, que sus victorias eran tan costosas que una vez él llegó y dijo: otra victoria como esta y vamos a perder la guerra, porque las victorias del gobierno están basadas en la destrucción del país. Entonces, ok, ganan las elecciones, ok, no los tumban, ellos siempre sienten cuando aparecen en la televisión, etcétera, no nos tumban, yo se lo digo mucho a ellos, o sea, el mérito de ustedes es que no los tumban, pero el país está destruido. Es decir, el país fracturado, el país confrontado, no logran, han pasado 25 años en el gobierno y no logran resolver el problema político central que es reunificar a la nación venezolana. Porque están más enfrascados, según tú, en lo que es la permanencia. En la permanencia, no claro. Y el legado que van a dejar va a ser muy triste. Al final de cuentas, la historia va a recordar este periodo de 25 años como uno de los más destructivos del país. Después, por el otro lado, vamos a tener seguramente mañana y en estas próximas horas a una oposición abstencionista, una oposición extremista, más tutelada por los Estados Unidos no puede ser, eso ha quedado bastante claro en las últimas horas, en los últimos días, que también una supuesta victoria, ¿no? Va a decir, fíjate tú, la mayoría del país se abstuvo. Y no se dan cuenta de que eso es bastante ridículo. Así como es patética una revolución sin pueblo, porque el gobierno habla de una revolución y no hay nada más patético que una revolución popular sin pueblo, ¿no? Sin el apoyo, porque van a estar reducidos al mínimo de lo que han tenido durante estos 25 años. Por el otro lado, una oposición, eso es casi ridículo pretender decir que es que los abstencionistas son votantes, son partidarios de esa oposición extremista. Buena parte, si no la mayoría de los que se abstienen porque justamente están obstinados, hastiados del conflicto entre dos extremos, el extremo de la oposición y el extremo del gobierno, los dos extremismos. Entonces, yo no veo que precisamente al final los venezolanos tampoco vamos a ganar nada, porque, bueno, la otra oposición, la que decidió participar, entonces decide participar, pero van divididos, van dispersos, van fracturados. Por cada candidato del gobierno hay 4, 5, 6 de la oposición. Hay vetos, hay con este no me siento, con este sí, aquel puede ser candidato, este no puede ser candidato. Entonces es posible que vuelva a ocurrir lo que ocurrió en las elecciones regionales últimas, que cuando empiezan a sacar las cuentas y sumen a las oposiciones,
de pronto la oposición hubiese ganado varias gobernaciones que no las va a ganar porque van divididos. Es posible que eso ocurra, no estamos al cabo de saber. Pero entonces tampoco es que sea una victoria. Y los venezolanos, por supuesto, pagamos al final de cuentas los platos rotos de todo este negocio porque el país va a seguir con problemas económicos, con problemas sociales, con menos libertad, con más represión, etcétera. Entonces, no. Mira, Enrique, para este proceso electoral están en el registro, pueden votar 21 millones, casi 500.000 electores. Si tomamos en cuenta esos procesos migratorios masivos que arrancaron, ponte tú, desde el 2015 o 2016, se reduce considerablemente claro. esta cifra. ¿En cuánto crees tú que se reduce? ¿7, 8 millones o menos? Porque ahí no Mira, podemos contar a los que no están inscritos en el registro. Hay cifras de las Naciones Unidas que hablan de 6, 7 millones, que creo que la última fue de 7. De modo que yo diría que podríamos estar hablando de 13 millones de electores presentes en Venezuela, pero sin lugar a dudas que la abstención va a ser monumental. Ahora yo insisto en que la abstención es el hastío de los venezolanos por toda la política, que no le produce ningún beneficio. Al gobierno nacional no le favorece la abstención. Claro, pero al mismo tiempo, como te digo, son victorias, como te decía Pírrica, son victorias tristes, son victorias muy, muy lamentables, porque cada vez ganan con menos votos. O sea, claro, ganan porque los otros se abstienen, pero eso es muy triste ganar porque los otros se abstienen. Y es muy triste ganar reduciendo la votación cada vez que se ve lo que obtenían en algún momento cuando el chavismo fue un fenómeno popular. Por cierto que yo siempre les digo a muchos de ellos que la única manera que tienen para que el chavismo eventualmente vuelva a ser una fuerza popular es pasar un tiempito en la oposición, es regresar a la calle. Para oxigenarse. Claro, el presupuesto, la burocracia y el Estado chicharrando, los está convirtiendo en nada. Ellos en este momento se sostienen como régimen político porque tienen una burocracia, tienen unas policías y tienen, ellos mismos lo dicen, el régimen, ¿cómo se llama? Cívico, militar policial, ¿no? Tienen unas policías, entonces bueno, las policías están politizadas, las Fuerzas Armadas están policializadas porque están controladas por la policía. La sociedad civil venezolana está militarizada, entonces, y es ese partido-estado, ellos lo reivindican, además es una cosa terrible y triste. Uno ve, no voy a mencionar a nadie, pero todos sabemos a quién me estoy refiriendo, uno ve el programa del señor aquel y uno lo escucha decir un solo gobierno, como si eso fuera... Pues, todas las instituciones nos pertenecen, un camarada en la fiscalía, un camarada en el Poder Judicial, un camarada en el Poder Electoral, es decir, todas las gobernaciones, ellos quisieran tener todas las gobernaciones, todas las alcaldías. Eso no es la democracia lo dice, es el poder de todo, el poder del pueblo. No es que se confunde la izquierda, el pueblo con los pobres, sino el pueblo, el poder de todos los ciudadanos de una sociedad. Y entonces ellos lo que han terminado es, como tú lo decías, atrincherándose solo para preservar el poder. No hacen nada, o sea, no hay ninguna revolución, no hay ningún cambio, no hay ninguna transformación. Todas aquellas promesas que nos hicieron cuando llegó Chávez al poder se han convertido en sal y agua. O sea, nada. Lo que tenemos, si estábamos mal, porque yo no compro esa teoría de que éramos felices y no lo sabíamos, eso me parece a mí una ridiculez, me parece una frase boba. Pero si es verdad, porque estábamos mal, por algo llegamos a Chávez, estábamos mal, incluso muy mal, que hoy estamos peor, muy. Entonces, bueno, si ese es el resultado final de la revolución, yo no sé de qué se sienten contentos, ¿no? Enrique, tú has dicho que la gente está obstinada, ya harta de toda esta politiquería y que esa es una de las razones para que no participen en los procesos electorales. También dijiste que hay un sector de oposición radical que se abroga, que esa abstención es la línea que ellos marcaron. Pero si es así, tú dijiste que no, pero en caso de que sea así, no hay como un contrapeso hacia ese factor de convocatoria tan grande que tienen quienes llaman la atención.
en el sentido favorable, de que tienen capacidad de convocatoria y por eso la gente se está absteniendo, no creo. Fíjate que... ¿Tú no crees que no haya capacidad de convocatoria? Yo no, es decir, bueno, yo creo que si ellos hubiesen decidido participar, la votación de la oposición habría sido mucho más alta. Yo estoy seguramente que ellos tienen un porcentaje importante de la sociedad venezolana. Ahora, otra razón, sin lugar a dudas, que ellos sostienen, ese es un argumento que ellos tienen, es que lo que pasó el 28 de julio influye en la abstención hoy. Sin entrar, todos sabemos lo que pasó, unos saben lo que pasó, los otros saben lo que pasó, los del gobierno, los de la oposición, todo el mundo, pero el hecho concreto es que si la oposición, en particular esa oposición extremista, no evalúa que ellos son corresponsables de lo que pasó el 28 de julio, que lo que pasó el 28 de julio no fue solamente el resultado de unos canallas que están en el gobierno, sino que también tú comenzaste una campaña diciendo, Maduro, ven para acá, yo lo que quiero es verte preso. Y tenías y aupabas unas recompensas en Estados Unidos y propiciabas unas sanciones y blandías como una amenaza el juicio internacional. Entonces colocas a la gente del gobierno en la imposibilidad de poder entregar el poder, porque si van a entregar el poder para terminar en un calabozo en Guantánamo, pues no lo van a hacer. Y si tú además dices que es un régimen autoritario y dices que esto es una dictadura y todo lo demás, pues es muy difícil. Yo por ahí le escribí una vez a la señora Machado diciéndole, bueno, María, ¿y tú querías que te entregaran así? Si tú dices, Maduro, ven para acá, yo lo que quiero es verte expreso. Eso resulta bastante curioso, ¿no? Sí. Mira, creo que tenemos otros invitados. Sí, estamos al aire. Mira, es que estamos al aire. Pegados a la señal de Globovisión, a la señal de canal abierto. ¿Vamos a volver a empezar, pues? No, sí, vamos a volver a comenzar. Estábamos hablando de la abstención, de la participación y de esos llamados que se hacen. Recuerdo que Chávez, al salir de la cárcel, llamó a la abstención. No le resultó y se fue por la vía electoral y fue poco a poco apoderándose prácticamente de todos los cargos de elección popular. Pero yo veo que no se entiende en este momento que primero una votación se gana aquí en Venezuela, de acuerdo con la reglamentación, por un voto tú puedes ganar la elección. Entonces, no hay como una sensación, una emoción de ganó la abstención. No, sí, ok, bueno, gana la abstención, pero en términos reales, claro, en términos prácticos, hay una persona ocupando un cargo, así sea con un mínimo de votos, porque una mayoría o una minoría, según sea el caso, decidió no votar. Entonces, ¿qué viene después de que tú llamas a la abstención? A ver, ¿cuáles son los pasos? Porque ya hemos visto esto desde hace mucho tiempo. Sí, exactamente. Y además que, como también estábamos diciendo antes de entrar en cámara, la abstención es sencillamente la política de la nada, o sea, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la estrategia que se ofrece? Ahora, sin lugar a dudas, hay muchísimas razones para que la gente se abstenga. Ahí la gente, como decíamos, también está hastiada de este conflicto entre los dos extremos, el extremo del gobierno y el extremo de la oposición, que al final de esa política de confrontación no obtienen absolutamente nada los venezolanos. Ninguna solución a sus problemas materiales, de salud, de educación, de empleo, de salarios, etc. Entonces, claro, la gente se obstina, la gente empieza a sentir que no tiene sentido. Ahora, en un régimen autoritario, de partido-estado, como el propio gobierno reivindica que son, porque yo no estoy diciendo aquí ningún insulto, no estoy descalificando el gobierno dice que son un partido-estado, un solo de ellos, ¿no? Todas las alcaldías, todas las instituciones, el Poder Judicial, el Ministerio Público, camaradas en todos los poderes, etcétera. Eso es lo que ellos pretenden. Con un régimen de este tipo, o usted, y en Venezuela la única forma de derrocarlo a la fuerza sería la infame, inaceptable, vergonzosa petición que hacen algunos de hinojos ante la Casa Blanca de una intervención militar extranjera, que eso da vergüenza como venezolanos, y además de votar, busca acuerdos. Una de las tragedias del 28 de julio es que justamente no se buscó un acuerdo previo a las elecciones. Y bastante que se porque, dijo, ¿no? Exacto. Y cuando se hablaba de un acuerdo posterior, que decían algunos de ellos, hablaban de un acuerdo, era prácticamente un acuerdo como si fuese una rendición incondicional de los otros. O sea, casi hablándole de salvoconductos y de exilios. O sea, prácticamente, mira, yo te voy a ganar y yo que te digo que tú eres un dictador, tú me vas a entregar el poder y después te vas del país. Bueno,
Bueno, por Dios, o sea, esa era verdaderamente Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, es imprescindible comprender que para poder un régimen autoritario transitar hacia una democracia plena, tiene que ser en acuerdo con los que están en el gobierno. No puede ser contra ellos. Es decir, claro, tú te enfrentas, te confrontas, los criticas, los adversas, pero tienes que buscar un acuerdo para que ellos participen del proceso de transformación del país. Pinochet, que era un dictador y que tenía 3.000 fusilados después del golpe de Estado contra Allende, participó del proceso. Los blancos de Sudáfrica, que hay que ver los horrores y las monstruosidades que cometieron. 500 niños fueron masacrados en una tarde en una protesta en Soweto. Bueno, los blancos participaron, fue vicepresidente de Mandela un blanco. Y asimismo los comunistas de Europa Oriental. De modo que es imprescindible siempre pensar que en un régimen autoritario al voto hay que unirle también el acuerdo. Sí. Mire, estábamos hablando aquí, para quienes nos están sintonizando, ya salimos de la señal abierta, bueno, volvemos entonces al podcast, porque estábamos hablando de... Volvemos al streaming. Sí, volvemos al streaming. Tú sabes que el streaming prácticamente va a suceder a la señal abierta, ¿no? Eso parece. Sí. Mira, ¿dónde votaste? Yo voté aquí cerca, en el Humboldt, donde estudiaron mis hijos, aquí en la Florida. Yo toda mi vida viví en este circuito, llegué incluso... Quizás tú recuerdas, fui diputado uninominal por este circuito. ¿Y por qué no te lanzaste ahorita, no te postulaste? ¿He hecho el cuento? Bueno, sí. Lo que puedas contar, bueno, porque no podemos hacer campaña. Hubo algunos amigos que mencionaron mi nombre y yo puse como condición que recibiera el respaldo porque era para ser candidato nominal por un circuito. Y yo consideré que se necesitaba el respaldo de todo el mundo. Y logré el respaldo de todo el mundo, menos de un sector. Me dicen que fue la gente de Capriles que me vetó y que dijo que yo no podía ser candidato. Es lo que me han contado. No sé si es verdad, si eso es verdad o no es verdad. Pero en todo caso, sé que un sector de los que están en ese grupo me vetaron y entonces no pude ser candidato. Yo tampoco es que me moría por ser candidato. Yo consideraba que podía ayudar, porque sí me parece que es muy importante que la próxima Asamblea Nacional sirva como escenario para construir puentes y derribar murallas. Eso me parece a mí que es imprescindible. Yo no creo que desde la Asamblea Nacional se va a cambiar el país, ni mucho menos, pero sí creo que puede ser un escenario, incluso con una fracción minoritaria de oposición, que seguramente va a ser minoritaria, van a haber varias fracciones minoritarias de oposición, pero si entre ellas se ponen de acuerdo y construyen, recomponen la relación de diálogo y de comunicación con el gobierno, pues creo que podría haber una cierta posibilidad. Eso también lo vamos a saber cuando el gobierno presente la reforma, porque de alguna manera ahí nos van a decir qué es lo que aspiran. Si ellos lo que quieren es tener a una oposición que sea comparsa, para ellos consolidar el régimen de partido-estado, y donde entonces ellos son los únicos que mandan y no hay alternancia republicana y todo lo demás, pues eso estará retratado en la reforma. Ahora, si la próxima asamblea, por ejemplo, incorpora a la oposición en la directiva, si volvemos a lo que fueron los pactos que no escritos, pero que eran tácitos en el puntofijismo, de que el principal partido de oposición tiene, por ejemplo, la presidencia de la Comisión de Contraloría. Eso era un pacto no escrito. El gobierno tenía la Comisión de Política Interior y la Comisión de Contraloría siempre la presidía el partido de oposición. Bueno, que debería ser, porque eso es ahí el pues claro, claro, porque es para controlar al gobierno. Si regresan las interpelaciones, que Chávez tomó la decisión una vez, insólitamente, porque además hasta lo dijo públicamente, que él había ordenado que se paralizaran las interpelaciones parlamentarias, que es una institución fundamental, tú las viviste. Tú conociste lo que era eso. Interpelar a un ministro era colocarlo frente a los medios de comunicación, frente a los diputados de oposición, incluso frente al público, y que respondiera preguntas sobre un determinado hecho que se estuviese denunciando o se estuviese discutiendo. Vamos entonces a la conformación de la nueva Asamblea Nacional, lo que se espera, ya lo sabremos a final de la noche o el lunes, ¿no? Cómo va a estar conformada. Pero voy a lo siguiente. Para las elecciones presidenciales del 28 de julio no hubo un acuerdo entre los opositores para enfrentar al partido de gobierno.
10 candidatos. Así es. Y 9 de oposición. Ahora, en este momento también, ponte tú que llegan a la Asamblea Nacional, como dice, varios diputados de las distintas fracciones políticas de oposición. ¿Tú crees que entre ellos va a haber un acuerdo común, así, un acuerdo bueno, somos panas, vamos a unirnos y vamos a dar el debate en la Asamblea? Bueno, ¿Se va a mantener entonces la fragmentación en la oposición? Es probable que en la oposición, por lo que uno ve con mucha tristeza, se mantenga la fragmentación, porque ahí, como te dije, yo soy parte, por lo visto fui parte de eso, hay vetos y hay cosas, ¿no? Hay una gente con la cual unos dicen que no se sientan y hay unos dicen este es impresentable, un poco de ridiculeces que se discuten. Ahora, incluso siendo diversa la oposición, estando dispersa con varias fracciones, se pueden construir puentes entre esas oposiciones y el gobierno. Es decir, yo digo que tenemos que salirnos del esquema de gobierno y oposición y pensar que esto es un país y que la única manera de reconstituir al país es que todos nos reconozcamos como hijos de la misma patria. Y si uno deja de ver al chavista como un chavista malvado que está allá en el otro lado y en la otra acera, y el chavista deja de ver al opositor como un traidor a la patria y un contrarrevolucionario que no puede regresar nunca más al poder, y empezamos a decir todos somos venezolanos, tenemos que recuperar este país. Y si empezamos a revisar además, porque lo decía alguien en estos días, por cierto, creo que alguno de los invitados de Kiko lo dijo en estos días, creo que fue Felipe Mujica, por cierto, que decía, si uno se pone a revisar los programas, todos los programas están de acuerdo. Incluso yo te aseguro que si tú sentaras a Diosdado Cabello y a María Corina Machado, y es posible que haya temas en los cuales no coincidan, pero te aseguro que hay un grueso de temas en los cuales vamos a estar de acuerdo, porque además el gobierno ya echó afortunadamente al cesto de la basura toda aquella parafernalia chavista del populismo y del estatismo de Chávez al principio, que quebró la economía venezolana y que fue lo que hizo que el salario cayera como cayó. Hay que recordar que a Chávez se le entregó, Teodoro Pecós, por cierto, Teodoro recibió el salario mínimo a 160 y se lo entregó a Chávez en 380. Cuando se murió Chávez, Chávez lo entregó en $100 dólares. $100 el salario real, con base además al cambio libre. Sin bono. Sin bonos no, pero en esa época creo que no había tantos bonos. Por eso. Pero exacto, y pues ya el gobierno ya le había quitado 2 ceros a la moneda, ¿no? No es que eso es exclusividad de Maduro, ya había empezado el proceso. Eso fue en el 2008 que en le 2008, quitaron 3 ceros ya había a la empezado moneda. la caída, que en el 2007 Sí. cayó todo. Agrícola e industrial, todo, maíz, sorgo, arroz, leche, carne, cemento, acero, todo cayó en picada en el 2007, porque empezamos con ese frenesí de las empresas del Estado, 1000 empresas se estatizaron, ¿y qué pasó? Que de las otras, cuando vieron que estaban estatizando la de al lado, agarraron y se fueron. Entonces, cuando llegó Chávez teníamos 12.000 industrias, cuando se murió teníamos 2.000, 10.000 se quedaron. Eso significa para un país. 10.000 industrias desaparecieron con trabajadores, con empleo, con riqueza para el país. Vivíamos del petróleo, claro, creíamos en la fiesta. Eso le pasó al punto fijismo también, con Carlos Andrés Pérez I e incluso Luis Herrera y Lucinchi. Como teníamos petróleo, entonces creyeron que, tú sabes, podían mantener la fiesta, pero el petróleo subía, el petróleo baja, y cuando baja, entonces la fiesta se acaba. Sí. Mira, Enrique, ¿tú consideras entonces que el orgullo político es el principal enemigo de la convivencia ciudadana? Sí, yo creo que, vamos a decir, un orgullo, hay ciertos fanatismos, para decirlo. Yo no voy a decir que la gente del gobierno quiere quedarse en el gobierno, como dicen algunos. Yo no voy a decir que tampoco que no hayan algunos que sí, que están allí porque quieren mantenerse con la apetencia del poder y las prebendas y todo lo que significa estar en el poder. Pero yo me imagino que ellos creen en una cosa, muchos de ellos creen que están haciendo la revolución y reducen la revolución a un hecho: mantenernos nosotros en el gobierno y que no regresen más nunca los otros. Esa es la revolución, punto. Ese es el primer punto. Si eso cambia, entonces no hay revolución. Entonces, ese es un fanatismo absurdo. Y en el otro lado hay la idea de tengo que excluir al chavismo totalmente.
Por ahí hablaron de un cuaderno estos días donde decía que iban a abolir a los partidos. Eso ocurrió en los comunismos de Europa Oriental. Yeltsin, yo no recuerdo, no sé si tú habrás visto ese video, Yeltsin en la Unión Soviética, en una asamblea, en un determinado momento tomó la decisión y dijo, saquen la bandera del Partido Comunista, y abolieron al Partido Comunista. Obviamente después de los nazis se abolió al Partido Nazi, pero nosotros no estamos en una situación como esa. Hay que buscar la manera de que el chavismo siga existiendo como una fuerza política y forme parte. Incluso yo creo que una tarea, más allá de lo que se le critique a Maduro y de que Maduro es o no es el presidente, por los resultados del 28 o lo que sea, es imprescindible un gobierno de unidad nacional. Si Maduro, con esta nueva asamblea, con base en los resultados de la nueva Asamblea Nacional, viendo cuáles son los resultados, porque yo creo que además va a ser evidente que una enorme mayoría no votó por el proyecto del gobierno. Unos se abstuvieron y otros votaron en contra por el proyecto del gobierno. Entonces debería, teniendo en cuenta ese resultado, pensar en conformar un gobierno de unidad nacional, donde todos los venezolanos nos sentamos expresados y donde podamos reconstruir las relaciones con Estados Unidos y mantener las relaciones con China. O sea, necesitamos a los gringos y necesitamos a los chinos. Y entonces necesitamos a la izquierda y necesitamos a la derecha. Y necesitamos a los empresarios y a los trabajadores si queremos sacar el país adelante. Entonces, bueno, ojalá que pueda haber un gobierno de unidad nacional. Maduro es el indicado para hacerlo. Tiene la capacidad de convocatoria. Bueno, no sé. Eso también se ejerce en el momento. Cuando llegó López Contreras, era nada más y nada menos que el secretario de Guerra y Marina del dictador Juan Vicente Gómez. Y él conformó después un gobierno donde, si mal no recuerdo, incluso participó Rómulo Gallegos y participó Ular Pietri. Mira, a eso quería llegar, porque mira, todos los invitados que pasan por este micrófono, o en el estudio 1, o en el estudio 2 de Globovisión, absolutamente todos, sean gobierno, sean oposición, sean extremistas o no extremistas, están de acuerdo en el logro de un acuerdo nacional, valga la redundancia, están de acuerdo en eso, en que debe haber una unidad en el país para enfrentar los problemas y en consiguiente para resolverlos. Pero se queda en eso, se queda en el buen deseo. Y sumado entonces a ese orgullo político, a esa vanidad, ese narcisismo, entonces es como muy cuesta arriba. Sí. Estamos muy lejos de llegar a eso. Hay momentos en que uno es escéptico, ¿no? Yo por ahí lo escribí un artículo que se llamó Tiempos Oscuros. En estos días lo publiqué en un artículo largo y lo dividí en 4 partes. Bueno, efectivamente hay unos tiempos oscuros. Yo a veces al final de ese artículo digo, bueno, ojalá que no sea verdad aquello que dijo Pedro León Zapata hace como 40 años, no en estos tiempos. Él publicó una de las figuras aquellas que él pintaba de un hombre desarrapado y macilento, y entonces él decía, la esperanza es lo último que se perdió. Mira, Enrique. Ahora, yo no quisiera creer en eso, pero a veces uno dice, con el gobierno que tenemos y con la oposición que tenemos, pareciera que no va a poder haber un acuerdo. Entonces, la gente del gobierno, a veces yo siento que empiezan a tener la convicción de que no necesitan un acuerdo para mantenerse en el poder, porque tienen el control la oposición les hace el favor de la abstención, pero además tienen el control de las instituciones, tienen el control policial de la Fuerza Armada, etcétera. Estados Unidos no se va a atrever a invadir Venezuela, es una cosa aparentemente improbable y además muy costosa para Estados Unidos. Entonces el gobierno se mantiene allí, pero se mantiene allí con este país como lo tenemos, un país caotizado, un país donde los servicios no funcionan, donde la gente está, el 30% de los venezolanos está pasando literalmente hambre. De los que están en Venezuela, 8 millones están pasando hambre todos los días, 30% de la infancia desnutrida. Mientras tú y yo estamos hablando aquí, hay un niño que no tiene comida en Venezuela, o muchos niños que no tienen comida. Entonces, bueno, ese es el país que vamos a terminar teniendo. Ellos se mantienen en el poder, estos extremistas siguen llenándose la boca con un discurso radical que no consigue ningún resultado, y el país destruido en el medio, ¿no? Enrique, una de las novedades que tiene este proceso electoral de hoy, 25 de mayo, es que se va a elegir el gobernador de la Guayana Esequiba. ¿Qué interpretación le das tú a este particular? Fíjate que ese es uno de los temas que justamente uno diría que debería haber una unidad nacional. Es decir, por Dios, y por el tema del Esequibo.
no somos capaces de sentarnos en una mesa más allá de las diferencias que tengamos, en el Esequibo no podría haber ninguna diferencia entre los venezolanos. Y poder, a veces el gobierno toma decisiones sin consultar con la oposición, ¿no? Yo en general estoy de acuerdo. Es decir, a mí todo lo que significa reivindicar nuestra soberanía, una cosa que fue claramente expoliada por el Imperio Británico en sus orígenes, pues claro que me resulta atrayente. Ahora sí creo que tiene que haber un consenso, tiene que haber un acuerdo nacional entre todos para poder enfrentar una situación tan complicada como esa. Fíjate que una de las cosas que nosotros antes teníamos como ventajita, Venezuela estratégicamente, pues los militares deben pensar en eso, que teníamos frente a Guyana y teníamos incluso frente a una hipótesis militar con Colombia, es que nosotros siempre teníamos a Estados Unidos detrás, porque nosotros éramos unos socios confiables en materia de petróleo para Estados Unidos. Entonces, Colombia y Guyana se cuidaban de nosotros porque sabían que teníamos a Estados Unidos detrás. China no se va a poner detrás de nosotros, ni Rusia, porque no estamos en su hemisferio. Entonces, nosotros tenemos que reconstituir las relaciones con Estados Unidos, que además es el mercado más fácil, más cercano, más importante del mundo y lo tenemos aquí a la mano. Pero ¿cómo se reconstituyen esas relaciones si hay claro, tira y encoge con Chevron, si están las sanciones, si hay un discurso por un lado desde el Departamento de Estado y otros que es diferente, que es de la propia administración de Trump, de lo que es la orden ejecutiva de Trump? Allí parece que hay un debate entre los conservadores en Estados Unidos, en particular entre Rubio y Grenell. Pero bueno, el trabajo hay que hacerlo, la diligencia hay que hacerlo, eso es lo que es la diplomacia. Trump es un hombre pragmático, Trump es un personaje que piensa de manera pragmática en sus intereses, en los intereses de Estados Unidos. Quizás es ese el ejemplo mayor de aquella frase de que los países no tienen principios sino intereses. Pareciera que él es uno de esos que está pensando ahorita. Y no es así. El América los países todos tienen intereses. Todos tienen intereses. Entonces, por eso te digo, creo que Estados Unidos y Trump en particular, pensando en sus intereses y sabiendo que aquí está la principal reserva de petróleo del mundo y que además de petróleo tenemos muchas otras riquezas que pueden ser explotadas de común acuerdo con capitales norteamericanos, podría pensar Trump en bajarle dos a la confrontación con Venezuela. A veces yo siento que ellos van a terminar llegando a un acuerdo con Trump, con Maduro, ¿no? Que Trump va a terminar. ¿Por qué dices eso? Bueno, porque uno observa por ahí, tú sabes, algunas señales. El hecho de que Grenell, el hecho incluso de que cuando designó a Rubio, secretario de Estado, al mismo tiempo hubiese dicho, pero a Grenell lo designo para las relaciones especiales con Venezuela, está diciendo yo con Venezuela quiero tener una relación pragmática, porque Rubio es más de los principios conservadores, de los fanáticos de Miami. Bueno, viene de Cuba también. Exactamente. Entonces, bueno, ojalá que por el interés de Venezuela nosotros podamos otra vez ser un país normal en el mundo y no estar en esta confrontación que no nos sirve de nada. Tú sabes que cuando dijiste es normal, veo, bueno, por las redes sociales que se dicen tantas cosas. Cuidado con los normalizadores. Oye, por favor, ojalá, yo soy un normalizador, ojalá que se normalice el país. Tú sabes que a veces la gente dice eso con los presidentes, ¿no? Y ven la historia, entonces les encantan los héroes, ¿no? Les encantan, tú sabes, Chávez quería ser un héroe y Bolívar, pues, ¿no? Entonces, claro, Bolívar fue un gran hombre, sin lugar a dudas, y no hay comparación posible. Lamentablemente a Bolívar lo bajan de su estatura para nivelarlo a la estatura muy precaria de Chávez. Eso es una cosa muy dolorosa que pasa en el país. Pero esos héroes, esos líderes políticos heroicos, a veces no les sirven mucho a los países. Los líderes aburridos, los líderes normales, los líderes que administran bien, sin pretensiones de hacer revoluciones y transformaciones y cambios profundos y tal. Eso es más que suficiente. Enrique, ¿tú crees que aquí en Venezuela hay líderes con esas características que son bajo perfil? Abundan. De lado y lado. De lado y lado. Yo sí creo que aquí podríamos encontrar, yo no voy a decir nombres, pero yo creo que constituir un gobierno de unidad nacional con un mínimo de sensatez, donde gente que se tolere de un lado y del otro,
que busquen el centro, que nos aproximemos en el centro, en una economía de mercado, pero al mismo tiempo con un Estado social que proteja a los más pobres, con una democracia que sea representativa y tenga instituciones, pero que al mismo tiempo sea participativa. Porque a veces aquí ya que te dicen democracia participativa, como si eso significara la destrucción de la democracia representativa. O te dicen democracia, o te dicen economía de mercado, como si eso significara acabar con el Estado social. No, aquí se necesitan las dos cosas. Se necesita democracia representativa y democracia participativa. Economía de mercado y Estado social. Necesitamos de las dos cosas. O sea, necesitamos de la derecha y de la uno. izquierda, claro. Yo siempre digo que cuando yo era muchacho debatía mucho con mi papá, porque él me decía, bueno, yo era socialista, revolucionario y todo lo demás, ¿no? Y entonces mi papá me decía, Enrique, ¿no será que hay que agarrar un poquito de socialismo y un poquito de capitalismo? Y yo me ponía bravo, y decía, papá, ¿cómo se te ocurre? Son dos sistemas encontrados, son dos sistemas contrarios. Bueno, al final de cuentas, como que el que tenía razón era mi papá, ¿no? O sea, me hiciste recordar un chiste de, bueno, de esos que son por ahí machistas. Bueno, que a veces el hombre quiere lo mejor de todos los mundos. Sí, pero Entonces fíjate, sí es necesario agarrar del capitalismo, claro, del fíjate que socialismo. yo siempre digo que los europeos, lo que han logrado es eso. Los europeos, a diferencia del capitalismo norteamericano, que es un capitalismo muy duro, en cierta forma a veces hasta salvaje, donde la competencia entre los capitales, pero entre los seres humanos a veces es muy brutal. En los europeos han construido lo que yo sin duda considero que son las sociedades más felices o en todo caso las menos infelices en 6.000 años de historia. Porque son sociedades que han logrado tener un poquito de capitalismo, tienen riqueza, producen riqueza, hay empresa privada, pero al mismo tiempo la socialdemocracia, que es un fenómeno europeo, el socialismo democrático, que es un fenómeno europeo, desde el Partido Socialdemócrata Alemán, que fue el primero y grande, y después se constituyó la Internacional Socialista en Europa, al principio tenía una influencia marxista, pero poco a poco dejó de ser revolucionaria para ser reformista. Esa socialdemocracia con los sindicatos, con la lucha de la clase obrera, logró unos derechos sociales y logró lo que los europeos llaman, y ahora llamamos todos los ciudadanos del mundo, el estado de bienestar, que es una contribución de los europeos a la civilización humana. Una vez lo dijo Felipe González, dijo, métanse con todo, pero no se metan con el estado de bienestar. El estado de bienestar es una de las grandes conquistas europeas. Hay seguridad social, hay derechos, todos tienen derecho a la educación. En Dinamarca, cuando nace un niño, hasta que se gradúa del último doctorado de la universidad, tiene una contribución por parte del Estado. Y le hicieron un referendo a los daneses si querían mantener los impuestos, y los daneses dijeron, sí, queremos mantener los impuestos. Porque eso se traducía en beneficios. Porque eso se traduce en beneficios. Entonces, las sociedades europeas, por supuesto, son imperfectas, tienen miles de problemas. Ahora está la aparición de la ultraderecha, hay miles de dificultades con la inmigración, miles de problemas. Yo no voy a decir que no, seguramente hay pobreza, pero caramba, han logrado unos niveles de... ¿Y cómo lo han logrado? Porque hay unos señores que, digo yo, hay unos que son de izquierda y otros que son de derecha, ¿no? Pero en el medio hay unos señores que yo llamo que son unos sabios, que son los que votan un rato por la derecha y después votan por la izquierda. Bueno, como un ratico con el gobierno y otro con la oposición. ¿Qué es lo que hacen? Le dan un rato a la derecha el poder para que genere riqueza, porque la derecha generalmente, por sus características, porque está vinculado con los sectores empresariales, con las altas clases medias, apoya más la creación de riqueza y a veces incluso perjudica los derechos sociales para garantizar la creación de riqueza. Cuando la derecha ya, los gobiernos de derecha ya han creado riqueza, entonces esos señores dicen, párate ahí un ratico, vamos a dar el gobierno a la izquierda para que reparta la riqueza. Entonces la izquierda reparte. Cuando la izquierda reparte demasiado y empieza a poner en peligro la creación de riqueza, porque empieza a repartir demasiado, porque es una característica de la izquierda, entonces regresan a la derecha, y en eso se la pasan derecha, izquierda, derecha. Péndulo, Hay sí. unos peculiares, porque a mí me gusta mucho Pedro Sánchez y el socialismo español que tanto critican, pero ellos han logrado una combinación, ellos en sí mismos, el Partido Socialista Obrero Español, en sí mismo es derecha e izquierda.
Ellos protegen la creación de riqueza y al mismo tiempo la reparten. Mira, se nos está acabando Sí, aquí los minutos en el podcast. ¿Pero qué vas a hacer el día de mañana, 26? Bueno, por lo pronto Dicen que es más importante que incluso que el día de hoy. Por lo pronto estoy invitado a un programa en la mañana, temprano. Yo que estoy medio retirado de la política, pero me siguen invitando, será, digo yo, por costumbre. O por la pluma. Y después de ahí me regreso Chico, pero yo me refiero a las expectativas que vas a tener mañana cuando se conozca prácticamente el 100%. Bueno, yo creo que se va a confirmar lo que dije al principio. Yo creo que se va a confirmar que hay unos resultados que unos van a presentar como victoria, otros van a presentar como victoria, y al final la verdad verdadera es que perdimos todos, que el gobierno perdió, porque una revolución sin pueblo no es revolución, que el abstencionismo militante perdió, porque están hundidos en un pantano, que es el pantano de la nada, están allí sumidos, no tienen estrategia de ningún tipo, y el país va a perder porque el país va a seguir sumido en esta confrontación que no resuelve ninguno de nuestros problemas. Bueno, amanecerá Yesenia, y veremos, ¿sí? Yesenia, contento de compartir contigo el podcast. Igual, Enrique, igual. Nosotros vamos a hacer como una pausa y quédense enlazados aquí con el podcast Globovisión porque seguiremos transmitiendo los detalles y tendremos invitados para que hablen sobre este proceso electoral que se está llevando a cabo el día de hoy.